Bien, Samuel, ¿eh? Bien. Tenemos nuevo aplaudidor, podemos mostrar después, Facundo. Vamos a ver qué tal son los planos del aplaudidor. Gracias por estar del otro lado nuevamente. Y bueno, como prometimos en el bloque anterior, ya estamos con Martín Arjol, concejal de la ciudad de Posadas y también dirigente histórico de la Unión Cívica Radical. Docente también, ¿no? Docente, así es. Hace tiempo ya venimos en el ejercicio de la docencia. Me recibí, de abogado muy joven, 21, 22 años, y ahí al toque, como se dice, comencé a ejercer la docencia. La verdad que es un lugar donde me siento muy cómodo. ¿Cómo se están preparando para este año tan especial? No solo en la pandemia, sino que es un año electoral y que imagino ustedes ya deben estar trabajando en frentes, candidaturas, asambleas, convenciones. Sí, bueno, un año que va a ser complicado como el año anterior. Estamos ya en un proceso de una segunda ola, obviamente muy preocupado. Creo que habiendo pasado tanto tiempo, lo peor que podemos hacer es bajar los brazos. Creo que tenemos que seguir sosteniendo las políticas sanitarias, los cuidados, el distanciamiento, el uso de barbijos. Son cuestiones fundamentales que es muy importante que ustedes, los comunicadores, quienes tenemos una función pública, no llevemos lejano a la gente, sino que obviamente vemos que hay que seguir sosteniendo esa situación sanitaria. Y en ese trabajo también, con las limitaciones sanitarias, el cumplimiento de las reglas sanitarias que hay que cumplirla, lo venimos llevando adelante. Obviamente que las reuniones presenciales son las que menos se llevan adelante, pero bueno, obviamente llevando un proceso electoral que fue disparado por el gobierno provincial y que hay que cumplir con los plazos, y se están llevando adelante las conversaciones, cada espacio político para sus respectivos candidatos, y obviamente después el frente, que se están encargando los apoderados de realizar las inscripciones correspondientes. ¿Cómo van a definir los candidatos y los nombres con Cambiemos? ¿Puesta en común? ¿Habrá internas? Bueno, en el ámbito de Cambiemos hubo conversaciones y se definieron los lugares que iba a haber en la lista, digamos, entre los distintos frentes que, en realidad, partidos que existen. El partido del PRO, la Unión Cívica Radical y Activar. Se dividieron los distintos lugares, y cada partido político define de acuerdo al procedimiento que lo establece su propio carta orgánica. De hecho, en el día de ayer el PRO ha definido sus lugares. En el día de mañana nosotros estamos también definiendo esos lugares por medio de los procedimientos, que son dos. Primero una mesa del comité y luego una convención que está representada por más de 100 convencionales en toda la provincia de Misiones. O sea que hay un procedimiento que cumplir, estamos todavía en los términos, y cada partido define el mecanismo que lleva adelante, ¿no? Bueno, ¿cómo fue y cómo es el proceso de la mujer candidata tanto en el radicalismo como en la alianza de ustedes? Digo porque desde el radicalismo, uno imagina desde afuera, corre con cierta ventaja porque hay mucha mujer militante en toda la provincia. No, bueno, eso, hay una ley provincial, la ley nacional de paridad. Eso no solo por la ley, sino por la necesidad de que hombres y mujeres estén representados en la lista de manera igualitaria. Eso le da una dinámica muy importante a cualquier actividad. Y la política también no es extraña eso, en la dinámica del aporte de la mujer, de su concepto, de su visión. Es muy importante, y en eso va a ser paritaria para el PRO, para el radicalismo y para los espacios políticos que integren esa lista. Digamos. No va a haber una diferenciación en donde un partido político vaya a poner, no sé, por decirte, 3 o 4 varones y el otro ponga 2 mujeres. Cada partido seguramente pondrá esa dupla o los lugares que le corresponde de manera igualitaria entre hombre y mujer. Y aparte es muy importante en la visión de la mujer en la política, me parece fundamental. Parte de la definición de ustedes pasan por lo que va a pasar en la convención, corregime, 11 de abril. Hoy están convocando para el 11 de abril la convención. Obviamente, como te decía, es un organismo realmente de mucho debate. Son más de 100 convencionales en toda la provincia que van a concurrir a votar. Ya lo hicimos de manera virtual. Se está analizando esta oportunidad de hacerlo de manera virtual o presencial. Y obviamente hay un debate que enriquece, pero también es cierto que para poder pasar la lista por esa convención se necesita una mayoría especial, es decir, que hay que construir acuerdos y consensos superadores dentro del partido que signifiquen el acompañamiento
de todo el partido o de gran parte del partido, como significa una mayoría de 2/3, ¿no? Confieso que fue mi pensamiento también, pero he escuchado en mucha gente y no necesariamente allegada a la política, ¿no? En su momento, tras perder las elecciones del 19 y con lo que había pasado en el gobierno, de la poca participación que tuvo el radicalismo en el gobierno de Cambiemos, teniendo en cuenta que por ahí el caudal de territorio y de votos era importante que había aportado, uno pensaba que el radicalismo no iba a ir con el PRO nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué siguen con el PRO? ¿Es la revancha? ¿Es la necesidad de mejorar? De esto que vos decís, muchos hemos sido críticos y lo manifestamos en voz alta, si se quiere, no solo de la forma de la construcción, sino de los errores en la gestión. Pero lo hicimos no desde el punto de vista de lastimar al gobierno, sino al contrario, de aportar de la construcción que necesita ese espacio. Pero también es cierto que luego el resultado electoral, que obviamente uno cuando va a revalidar su gestión en una reelección, la mejor reválida es ganar, digamos, ¿no? Eso no pasó con Cambiemos. Y en ese ámbito hay que hacerse el mea culpa para poder construir para adelante, pero también es cierto, y no es una cuestión menor, que ese espacio logró condensar casi el 41% de los votos, que no es menor en una Argentina que venía una fragmentación de la oposición que beneficiaba al oficialismo, que concentraba el poder y que la concentración de poder, sabemos lo que pasa no solo en la Argentina, sino tenemos ejemplos en el mundo, digamos, que no es positivo. Entonces, hay ahí una responsabilidad que va más allá de qué pasó en el gobierno anterior, de los cuales también hubo ciertos radicales que callaron o fueron cómplices de esa posición que vos decís. Nosotros planteamos válidamente la necesidad de generar, ir más hacia un cogobierno y no una coalición legislativa. Pero bueno, son cuestiones que hay que aportar y creo que la discusión es hacia adentro, ¿no? Es decir, cómo fortalecemos al radicalismo. Esa es la verdadera discusión que tenemos que dar para fortalecer a Juntos por el Cambio. No es el desafío al revés, es irnos para fortalecer al radicalismo. Creo que ese 41% lo que nos está diciendo, discutan, debatan las políticas públicas, pero que sea dentro de este espacio. Y además, algo muy importante que yo veo que se ha olvidado cuando vemos la película de estos años. El espacio de Juntos por el Cambio nació cuando nació Cambiemos y nacimos a partir de una interna. Por ahí muchos no recuerdan, pero el radicalismo fue con su candidato, la coalición cívica fue con su candidato, el PRO fue con su candidato, que era Mauricio Macri, y nació de una interna ese espacio. Entonces creo que también en eso, replicando la necesidad de las discusiones internas que son muy importantes, más allá que el contexto de la pandemia nos lleve a que hay cuestiones más importantes. Fíjate vos un dato, hace 2 semanas atrás se llevaron elecciones, primero en Córdoba, después en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Votaron casi cerca de entre los 3 lugares 200.000 personas. Uno diría, no es que la pandemia... No, 200.000 personas en una interna no obligatoria, donde había que ir un domingo a votar, y la gente decidió ir a votar a la Unión Cívica Radical, las estructuras partidarias. Eso no es un dato menor. No debe pasar por alto que la gente está viendo que hay que participar, que hay que intervenir en la toma de decisiones. Y por eso lo que digo, la necesidad de fortalecer al radicalismo sí que es un desafío, pero creo que tiene que ser dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, hablando justamente de eso que tiene que ver con la participación de la gente, el otro día me pasó de ir a la Casa Radical con los chicos de Códigos y me llamó la atención eso, quizás en favor del radicalismo, ver a tantos jóvenes allí pintando, cortando el pasto, tomando mate, pero haciendo algo y desde la ideología, desde el amor por el partido, y me hizo recordar otras épocas, ¿no? Cuando la juventud era la que empujaba a los partidos políticos. ¿Ven allí una pequeña mecha de esperanza, no sé si la palabra es resurrección, pero de vuelta a lo que fue el radicalismo otrora? Yo creo que... En esos jóvenes. Sí, yo creo que todo eso es un proceso, ¿no? No es un día para el otro. En el 2013, cuando muchos jóvenes comenzaron, tuvimos un gran resultado en la ciudad de Posadas. Luego hubo crecimiento de distintos dirigentes, digamos, tanto Pianesi a nivel provincial, el mismo Ricardo Andersen hoy como presidente del partido. Hay figuras jóvenes
que también convocan a jóvenes, digamos. Entonces hay un proceso también en el partido que tiene que ver con contenido ideológico, con formación, con visión de lo que opinamos de la provincia, cómo vemos la necesidad de generar oportunidades laborales, de generar un sistema productivo para nuestra provincia, que son temas que son propios del partido histórico. Y no hablo solo del partido nacional, sino también provincial, que tuvo una impronta en los sectores agrarios muy fuerte en la década del 80 y del 90, y que ahí tenemos que replantearnos qué pasó, que el radicalismo, no sé si dejó de hablar de esos temas, pero sí el electorado que está en esos sectores dejó de votarnos. Bueno, creo que ahí, como en los jóvenes, hay sectores en donde debemos recuperar esas banderas que nunca teníamos que haber perdido del radicalismo. El sector agrario es uno, ¿no? El sector agrario es uno, claramente. Cuando en la década del 80 y el 90 la fuerza del radicalismo venía de esos sectores productivos, de sectores de inmigrantes, de toda la Ruta 14, de la zona norte. Y me parece que fuimos perdiendo, y bueno, ahí hay que hacer un mea culpa de ver cómo construimos nuevamente ese discurso que tiene mucho contenido en el partido, pero que no está llegando a esas personas, ¿no? ¿Ya tienen definido la cantidad de sublemas que van a tener en Posadas y quizás en la provincia? Bueno, ya se están definiendo. Yo creo que la semana que viene vamos a tener ya una aproximación de los sublemas, pero yo creo que en la ciudad de Posadas vamos a rondar los 10 sublemas, y además sublemas competitivos, sublemas, en mi caso, que estamos trabajando en el ámbito con una persona que ya venía trabajando hace mucho tiempo conmigo, que es Pablo Argañarás, que es médico veterinario. O sea, hay perfiles de candidatos que van a ir marcando un recambio generacional también en la ciudad de Posadas, que es muy importante. En algunos casos, en el mío personal, que ya voy por mi segunda gestión, no tengo posibilidad de reelección. Y bueno, ahí me parece que también hay posibilidad, y obviamente esto sabiamente lo hace nuestra Carta Orgánica, de generar los recambios necesarios en la ciudad de Posadas, que está bueno porque vienen nuevas ideas, nuevos proyectos, y me parece que eso va a dar un buen proceso electoral y buenos candidatos de parte de nuestro frente a Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Cuál crees que tiene que ser el perfil del candidato del radicalismo y por ahí la propuesta que tienen que ustedes, o sobre la propuesta que tienen que basarse en cuanto a la campaña? Digo porque hablamos al comienzo, una campaña totalmente atípica donde la gente está pensando en mantener su empleo, en no enfermarse, donde quizás las prioridades pasaron a ser otras. Sí, las prioridades claramente van a ser, las prioridades de la gente va a ser la salud, va a tener que ver con la cuestión sanitaria y el cuidado. Pero también creo que más allá del candidato, aquel que va a representar al frente, lo importante es el conjunto. Es decir, es de dar esta muestra de un espacio en donde hay muchos actores, en donde hay mucha gente comprometida con este proceso, y me parece que hay un electorado que hay que empezar a hablarle, que es este electorado productivo, este electorado que tiene que ver con que necesita la generación de empleo. Mira, en la provincia, cuando vos tomás un dato estadístico, los menores de 40, de 0 a 40, representan casi el 70% de nuestra población. Eso no es un dato menor. Sí, somos una de las provincias más jóvenes del país. Totalmente. Eso implica un potencial para nosotros como provincia, sin duda, pero también un desafío enorme. Ahí está la necesidad del empleo, la necesidad de un sistema productivo que los incluya, la primer vivienda. O sea, esas políticas públicas tienen que ir hacia ahí, y sin duda creo que en esto hay que acompañar al gobierno provincial en hacer entender al gobierno nacional, sea del color que sea, que nuestra situación geopolítica es muy distinta a la de cualquier otra provincia. Estamos metidos entre dos países, pero particularmente dos regiones de esos países que crecen exponencialmente. La zona más rica de Paraguay y la zona más rica de Brasil. Eso nos da una potencialidad muy grande, pero también debemos hacer comprender a los dirigentes nacionales que esa realidad hace que, por ejemplo, estando cerradas las provincias, nuestra recaudación por plata que no se fue, generó un 80% más de ingreso en las arcas del Estado. Sí, 80% con la frontera. 80% más de obra, 80% de posibilidad de mejorar la dinámica del Estado, de mejorar su eficiencia para que la gente lo pueda usar, y eso me parece que es también un tema de discusión, ¿no? Exactamente. Dos temas en un minuto. Pregunta al mono, el que estaba calladito. El mono bravo. Necesita dejar sin trabajo a la gente, necesita pelear, hacer pelear a la gente. El concejal más rompe puntos suspensivos del Consejo Liberante, aunque sea tu partido o el contrario. Yo te aconsejo que pelees con alguien de la oposición, no te pelees con alguien de adentro, pero bueno.
Tenés que ¿Más dar un rompe en nombre. qué sentido? Porque... Rompeolas está mal decir hasta ahora. Rompeguindas. No, a ver, con Marcelo Yulen, que es un amigo. Ahí está, listo. Pero Marcelo Se lo es alguien que cuando hacemos las reuniones de bloque siempre tiene una idea loca, esas ideas para plantear que desvían las la sesiones. discusión central. Exactamente, ¿no? que nos desvían y por ahí me saca esas cosas y te estamos hablando y él ya sale con otra y no terminamos. Con Julien no va a ser dupla, pero tengo no va a ser candidato. Excelente relación, pero bueno, regla, ya me saca cuando hace... Ya está. El mono bueno. te hizo pelear con Julien. Bueno, y la última, ¿cómo evaluás este Consejo Deliberante prácticamente renovado, con autoridades nuevas, con un contexto diferente? ¿Cómo evaluás este tramo? Vos que sos un hombre, vamos a ocupar la palabra viejo, en el Consejo Deliberante. Bueno, a ver. Que pasaste por varias, ¿no? Sí, nosotros comenzamos una dinámica, creo que muy virtuosa del Consejo con la presidencia de Fernando Mesa. Creo que ahí comenzó a entender, la renovación, la necesidad de la construcción del diálogo. Más allá de que tengan la mayoría, igual con esta gestión se continúa la necesidad del diálogo, la necesidad de ver en la oposición proyectos que son interesantes. El año pasado aprobamos 2 proyectos fundamentales, yo diría, para el desarrollo de la generación de empleo en la ciudad, la cuestión turística. Puedo hablar de varios, pero voy a hacer puntualmente de 2, digamos. El camping municipal, que lo va a financiar la entidad binacional, y los food trucks en la costanera, que hoy uno puede ir a disfrutarlos en la zona de Miguel Lanús, y realmente yo he ido con mi familia, es una oportunidad de disfrute y una oportunidad de ver chicos jóvenes que tienen una oportunidad laboral. Entonces, esa necesidad de diálogo construye muy buenos proyectos del oficialismo y escucha muy buenos proyectos de la oposición, ¿no? ¿Ayuda de pertenecer a una misma franja etaria, digo, por el presidente del Consejo en este caso? Puede ser porque la discusión también de las cuestiones de la innovación, de las cuestiones de esto que planteamos, de la necesidad de empleo, de nuestra visión joven, obviamente que uno logra pegar sintonía, como se dice, ¿no? O onda, como dicen los chicos, cuando hay una franja etaria similar, digamos, ¿no? Pero ya con Fernando, y ahora continúa con Facundo, hay una dinámica de diálogo, y eso me parece que ha enriquecido los últimos 6 años de gestión de una manera muy virtuosa para la ciudad y sin duda también para la gestión del municipio, ¿no? La gestión del municipio, mucho de lo que hoy vemos de manera muy positiva, como es, por ejemplo, la recolección seleccionada de basura, viene de un proyecto que yo presenté hace 7 años, que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos para la ciudad. Entonces, el diálogo es fundamental y logramos en el Consejo en los últimos 6 años ir construyendo esta visión de una ciudad que dialogue mucho y que incluya mucho, y me parece que es un dato. ¿Por sí o por no? ¿Vas a ser candidato? ¿Querés ser candidato? Espero ser candidato, sí, tengo muchas ganas de ser candidato. Obviamente que las definiciones todavía en el partido están pendientes, pero sí, me gustaría mucho. Estuvimos hablando con Martín Arjol, nos quedaron varios temas para hablar. Por ejemplo, cómo va a ser la campaña si es que venís otra vez, que va a ser una campaña totalmente atípica, uno imagina, con reuniones, personas cada 2 metros, todo por Zoom, pero bueno, eso será en otro momento. Martín Arjol, digo bien, concejal de la ciudad de Posadas, dirigente y quizás candidato. Pausa y volvemos.